maestrantes. Somos el grupo número 1 integrado por el licenciado Luis Felipe Vera, la ingeniera Geraldine Cortés, la licenciada Mónica Romero y el ingeniero Rosti Lucena. El tema a tratar en esta exposición es la lógica difusa o borrosa, sistemas expertos en inteligencia artificial. El primer autómata sobre la Tierra, según la antigua mitología griega, fue un gigante de bronce llamado Talos. Talos era una estatua animada que guardaba la isla de Creta. Fue fabricado por Hefesto, quien era considerado el dios de la forja y patrón de invención y tecnología. El autómata de bronce, Talos, fue encomendado con la tarea de proteger Creta contra los piratas. Este patrullaba el reino de Minos y recorría el perímetro de la isla 3 veces al día. Se trataba de una máquina de metal animada con forma de hombre capaz de realizar acciones complejas en apariencia humanas, por lo que se le puede considerar como un imaginario robot androide, un autómata con principios de la lógica difusa. Hablando formalmente, la lógica difusa o simplemente fuzzy logic o lógica borrosa tiene sus orígenes en la Universidad de Berkeley, California, cuando el matemático Latif Sadeh expresó una lógica multivaluada que va más allá de la lógica tradicional descrita por George Boole en su libro Las leyes del pensamiento, y que todos conocemos como las leyes de Boole. Boole trabajó con conjuntos discretos, es decir, con conjuntos que tomaban valores entre valores 0 y 1, y la lógica difusa multivaluada propuesta trabaja con un conjunto de números discretos que pueden estar entre 0 y 1. La lógica difusa utiliza expresiones que no son totalmente verdaderas ni totalmente falsas. Se aplica a conceptos que pueden adquirir un valor cualquiera dentro de un conjunto de valores entre dos extremos, la verdad absoluta y la falsedad total. Principio de inconformidad de Sadek. Sadek derivó de sus investigaciones este principio, el cual dice que a medida que un sistema aumenta de complejidad, se hace muy difícil ser preciso y construir sentencias, instrucciones sobre el comportamiento del sistema. Entonces, la lógica difusa permite representar el conocimiento común, que es mayoritariamente del tipo lingüístico cualitativo y no necesariamente cuantitativo, en un lenguaje matemático a través de la teoría de conjuntos difusos y funciones de pertenencia asociadas a ellos. Adicionalmente, permite trabajar con datos numéricos y términos lingüísticos. Los términos lingüísticos son menos precisos que los datos numéricos, pero en muchas ocasiones aportan una información más útil para el razonamiento humano. La lógica difusa nos permite representar el conocimiento común, además de trabajar con datos numéricos y términos lingüísticos. Y entre las características
que más llaman la atención de la lógica difusa se encuentran su flexibilidad, ¿ok? La tolerancia con la imprecisión, la capacidad para modelar problemas no lineales y que está basada en el lenguaje natural. Elementos de la lógica difusa. Bueno, en primer lugar están los conjuntos difusos. Y los conjuntos o subconjuntos difusos permiten modelar la representación humana de los conocimientos. Por ejemplo, para medir nuestra ignorancia o una imprecisión objetiva. Y mejorar así los sistemas de decisión, de ayuda a la decisión y de inteligencia artificial. Por otro lado, están las funciones de pertenencia, que cualquier función puede ser empleada o puede ser válida para definir un conjunto difuso. Sin embargo, existen algunas funciones que son utilizadas más comúnmente por su simplicidad. La función de pertenencia describe, por tanto, el grado de pertenencia de los diferentes elementos del conjunto de datos difusos. La elección de la forma de la función de pertenencia es subjetiva y depende del contexto. No obstante, por razones prácticas, en la literatura se suelen utilizar funciones triangulares, trapezoidales, de forma de campana, rectangulares, gaussianas, funciones tipo S y funciones tipo Z. Con respecto a cuándo se debe utilizar la lógica difusa, bueno, el campo es excesivamente amplio, sin embargo, podemos tener aquí algunas ideas de dónde podemos utilizarla. En procesos complejos, como por ejemplo, al estudiar las relaciones entre los miembros de una organización. Una organización puede ser una red social, como una empresa, por ejemplo, o como puede ser una institución educativa. También la lógica difusa puede ser empleada en procesos que se consideran no lineales, como por ejemplo la predicción del clima o cuando nosotros utilizamos el teléfono celular y nos estamos desplazando y el teléfono tiene que cambiar de una celda a otra en un proceso conocido como el pase de testigo o handoff. También cuando se requiera utilizar un sistema experto, la lógica difusa puede estar allí totalmente presente. Y por último, cuando nosotros analizamos señales analógicas, por ejemplo, para convertirlas en señales digitales, porque las señales analógicas son señales continuas y nosotros debemos convertir esas señales en señales discretas para luego llevarla a la parte digital. Allí también se puede considerar la lógica difusa. Y por supuesto en cualquier otra aplicación donde la pertinencia de los datos así lo exija. Muy buenas tardes tengan todos, mi nombre es Luis Felipe Vera y continuando con el tema de nuestra ponencia, las aplicaciones de la lógica difusa. Y es que la propia lógica difusa, dentro de su conceptualización, contiene una gran cantidad de aplicaciones de la vida cotidiana y, por supuesto, en mucha más cantidad cuando ésta se ve implicada dentro de lo que es la inteligencia artificial. Sin embargo, podemos agrupar estas aplicaciones, pese a que las encontramos en una cantidad inmensa de circunstancias, las podemos agrupar en 6 aspectos clave, que son los sistemas de control en procesos industriales, las telecomunicaciones, la predicción y optimización de algunos sistemas, el reconocimiento de patrones y visión, estos tipos de sistemas de información y de conocimiento,
y en los conjuntos de procesos no lineales que requieran o ameriten el hecho de tomar decisiones que no estén tan relacionadas con el verdadero y el falso. Entonces, dentro de este cúmulo de aplicaciones podemos dividir aquellas que dependen únicamente de la inteligencia artificial y otras donde se basa más en los conceptos particulares de lo que es la lógica difusa o borrosa, entendiéndola, por supuesto, como este conjunto de aspectos en los cuales tomar una decisión resulta un poco más complejo para los sistemas computacionales y que de hecho se acerca un poco a lo que es la toma de decisiones humanas, cosa que es exactamente lo que tratamos los seres humanos de emular a través de la inteligencia artificial. Entonces, entrando ya en lo que son las aplicaciones, encontramos en los procesos industriales, en los sistemas de control, y es que podemos encontrar que las compuertas de los embalses y el control de equipos electrodomésticos están basados a través de la lógica difusa o borrosa. Y es que la toma de decisiones en estos puntos depende de criterios tan específicos que es necesario utilizarla para que estas actividades se puedan llevar de manera efectiva. De hecho, podemos ver el ejemplo de una lavadora y es que tiene tantas funciones puntuales que es necesario que la interacción entre las mismas sea manejada a través de la lógica difusa. Las aplicaciones en telefonía celular, por supuesto que son muy complejas al momento de hacer interactuar dos teléfonos, desde tanto el receptor como el emisor o viceversa, requieren de una aplicación directa de la lógica difusa por la gran cantidad de componentes que se van a encontrar participando en este tipo de interacciones. También dependiendo de esta telecomunicación, cómo se produzca, a través de qué medio, porque puede ser a través de las típicas ondas de radio o a través de los servicios de internet satelital. Otra de las aplicaciones que son muy interesantes dentro de la lógica difusa es en la nueva ciencia, como le podríamos llamar, a la predicción de terremotos y la optimización de horarios. Sobre todo en la parte de predicción de terremotos, ya que es una gran cantidad de variables las que se tienen que tomar en cuenta y sin embargo los procesos computacionales basados en lógica difusa o borrosa han dado cierto grado de precisión dentro del, por supuesto, el gran margen de error que existe, pero han dado un valor muy cercano o muy avanzado a lo que en su momento creíamos que podíamos llegar al momento de predecir terremotos, que son eventos que se creían aleatorios. Y la optimización de horarios, por supuesto, que son parámetros humanos, que por supuesto pueden ser manejados, como hemos dicho, por lógica difusa, pero que deben ser tomados y puntualizados de una manera muy específica, ya que el tiempo es algo muy subjetivo, tanto para computadoras como para humanos, y debe ser programado con cierto grado de precisión o con cierto grado de intuición, elementos que a través de la lógica difusa o borrosa se pueden constituir. Otro aspecto muy importante es en el reconocimiento de patrones y visión. Cada día los sistemas, ya incluyendo incluso un poco de inteligencia artificial, tratan de mejorar este tipo de aspectos, el seguimiento de objetos, el reconocimiento de objetos, el reconocimiento de patrones. Todo esto se ha utilizado tanto en cámaras de vigilancia como a nivel incluso forense. Y es que ha mejorado en gran manera la manera en la que detectamos todos estos patrones, estos aspectos, y es que los sistemas se han vuelto realmente inteligentes a través de la lógica difusa en el momento de detectar de manera específica cómo funcionan todas estas tecnologías enfocadas al momento de detectar a las personas según ciertos aspectos particulares, cosa que por supuesto es muy difícil. En una imagen podemos encontrar una gran cantidad de personas y el sistema a través de lógica difusa e inteligencia artificial debe dar exactamente con el criterio que se esté solicitando. Entonces, esto nos permite dar paso a lo que es una de las aplicaciones más puntuales de la lógica difusa, que son los sistemas expertos. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Mónica Romero y les estaremos conversando sobre los sistemas expertos.
Brevemente vamos a hablar sobre la introducción, la definición, funcionamiento de los sistemas expertos por mi parte. En la introducción, sus orígenes se remontan a mediados de los años 60, donde se creía que algunas reglas de razonamiento sumadas a computadoras poderosas podían producir un experto o rendimiento superhumano. En 1967 fue desarrollado el primer sistema experto por Edward Feigenbaum y Joshua Lederberg con la finalidad de analizar compuestos químicos. Actualmente, los sistemas expertos han evolucionado hasta lo que conocemos como motores de regla en tiempo real, sistemas basados en modelos que incorporan reglas y modelos obtenidos en base al conocimiento de expertos humanos, aumentando el valor entregado. ¿Qué es un sistema experto? Es un sistema informático especializado capaz de razonar y actuar al nivel de una persona experta. Un sistema experto es capaz de aplicar de forma autónoma procedimientos de inferencia, es decir, la lógica, utilizando un proceso inductivo o deductivo para llegar a una conclusión tras el análisis de una serie de hechos o circunstancias. Problemas que, de ser resueltos por un ser humano, requerirán la intervención de un experto con conocimientos específicos en la materia o disciplina de la que surge el problema. El objetivo principal, de acuerdo a estas definiciones de un sistema experto, es ayudar a encontrar la solución óptima a un problema concreto, sin tener que recurrir a un experto en la materia. Un procedimiento en el sistema experto puede llevar a cabo incluso con datos incompletos, trabajando con datos cualitativos más que cuantitativos, utilizando la lógica difusa, es decir, un razonamiento aproximado que conduce a los resultados altamente probables. Ahora hablaremos sobre su funcionamiento, cómo funciona o cómo es la arquitectura de estos sistemas expertos. Básicamente, un sistema experto tiene en su arquitectura una base de conocimientos, un motor inferencial y una base de hechos. En el ítem de base de conocimiento es la base de datos de información que el sistema necesita para dar respuesta a un determinado problema, es decir, cómo lo haría el ser humano experto que tiene el conocimiento específico de la materia, que se va a aplicar en la resolución del problema. En el motor inferencial es el responsable de seguir determinadas reglas, seleccionar las que considere oportunas y ejecutarlas con el objetivo de resolver problemas. La base de hechos no es más que la memoria de trabajo que contiene los hechos sobre un problema. Esta contiene los datos propios correspondientes a los problemas que se desean tratar. A continuación, les muestro una imagen gráfica de cómo funciona un sistema experto. Clasificación de los sistemas expertos. En primer lugar, trataremos el sistema experto basado en reglas. Se trata de sistemas basados en reglas clásicas, bien conocidas por el mundo de la informática en la forma if, condición y then, acción. Dado un conjunto de hechos, los sistemas expertos son capaces de deducir nuevos hechos gracias a sus reglas. Por ejemplo, si tenemos un problema de salud, para llegar a la respuesta a la siguiente pregunta, ¿cuál es mi problema de salud?, se proporcionan al sistema experto una serie de información, como me duele la cabeza, estoy resfriado, tengo fiebre, y el sistema experto llegará a la conclusión de la siguiente manera.
Se analizan todas estas condiciones, el resfriado, la fiebre, el dolor de cabeza, y se deduce con alta probabilidad que la respuesta al problema es la gripe. En este esquema podemos explicar un poco cómo trabaja el sistema experto. En primer lugar, tenemos el módulo donde adquirimos el conocimiento o toda esa información que va a aportar el experto. Luego vemos el motor de inferencia, donde tenemos la base de datos o de hechos. Esta es donde se almacena la información de las diferentes fases de un sistema experto. Datos de partida, criterios de parada y la actualización de información conforme se ejecuta el sistema. Tenemos el motor de conocimiento o reglas. Tenemos el componente de software que, analizando y procesando la información contenida en la base de conocimiento, entiende el problema y propone una solución a través de este método de explicación. Esto se va a tener una salida a la interfaz con el usuario, que es la parte del software que permite al usuario explotar el motor de inferencia. Suele ser una interfaz web, a veces muy simplificada, una página en la que el usuario introduce una pregunta de forma escrita y recibe la respuesta elaborada por el sistema experto en la pantalla. A veces es más estructurada. Hoy en día se integran con otros sistemas basados en la inteligencia artificial, como el reconocimiento y la comprensión del lenguaje natural. También tenemos los sistemas expertos basados en árboles. Un sistema experto basado en un árbol es en esencia un software experto capaz de reconocer un problema a partir de una secuencia de hechos, decisiones o acciones. Partiendo de una situación inicial, todas las opciones posibles se ramifican en situaciones y acciones hasta llegar a una conclusión. En este caso, dado un conjunto de datos y algunas deducciones, el sistema experto crea un árbol de posibles alternativas que clasifica los distintos datos. Ante un problema, se analizan nuevos datos del árbol y el nodo final representa la solución. Sistemas expertos basados en casos. Son los sistemas que parten de problemas que ya han sido resueltos en un dominio de aplicación y mediante un proceso de adaptación encuentran la solución óptima a un nuevo problema. Por otro lado, tenemos los sistemas expertos basados en redes bayesianas. Son sistemas que poseen gráficos de variables conocidas y relaciones de dependencia entre ellas. Su objetivo es determinar la probabilidad de aquellas variables que no son conocidas. Aplicaciones de los sistemas expertos. Los sistemas expertos pueden aplicarse en prácticamente cualquier campo del conocimiento, lo que indica su gran utilidad en diversos tópicos de interés, como en el área militar, informática, telecomunicaciones, química, derecho, medicina, educación, transporte, donde se toman estos conocimientos de estos expertos para mejorar actividades en cada uno de estos campos. Los sistemas expertos más conocidos tenemos Dendral, que es un sistema experto creado para ayudar a químicos a resolver la estructura de un determinado compuesto desconocido. El MISIN, que es un sistema experto inspirado en Dendral y cuya función es el diagnóstico de enfermedades infecciosas de la sangre. Tenemos el Dimeter Advisor, que fue un sistema experto capaz de analizar los datos recolectados durante las operaciones de exploración petrolera. El Caduceus fue un sistema experto que se dedicaba a los diagnósticos de medicina interna. TurboTax, que ofrece consejos, asesoría y declaraciones tributarias para personas mediante su aplicación web. El Project CAD, que provee un asistente automático sobre la regularización de la constructibilidad para arquitectos mientras diseñan en AutoCAD. El Kira, que se encuentra dentro de los sistemas expertos basados en la Machine Learning, que es un modelo predictivo de las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos y en algunas funciones de análisis de contrato. Son muchas las aplicaciones y áreas donde se desarrollan los sistemas expertos sobre la base de automatizar la experiencia de un experto humano en algún tema. Esto proporciona un diferencial para usuarios no tan expertos
en materia de análisis y puedo ahorrar mucho tiempo y recursos en la obtención de una respuesta más adecuada al contexto del problema a resolver.